Bueno, muchas gracias. Em, Cuando escuché que ustedes tenían esta sociedad, pues sentí como el interés de poder participar y contarles que pues en este lado del mundo también padecemos esta enfermedad y tenemos grupos familiares que padecen esta enfermedad y que desafortunadamente vamos un poco más atrás de lo que ustedes van, que muchos de nuestros grupos de especialistas que muchas veces tienen el primer contacto con el paciente todavía no creen que esta enfermedad realmente exista y creen que cuando los pacientes manifiestan estos síntomas, pues realmente hay que mandarlos es al psicólogo y que es un problema más mental que algo real. Entonces, pues yo como médica especialista he vivido la experiencia y siempre he creído que debería existir en los congresos de los ginecólogos, de los internistas, de los neurólogos, un espacio en el que simplemente un paciente de pronto con el conocimiento científico pudiera mostrarles que esto es real, que la enfermedad existe y que deberíamos tener también en Latinoamérica una sociedad como la tienen ustedes que se dedicara también a investigar nuestros pacientes y a poder apoyar. Entonces me interesé cuando vi que ustedes ya iban más adelante, tienen esta sociedad, tienen forma de trabajar, en participar un poco compartiéndoles la experiencia, yo como paciente, que es lo que pido. Entonces, pues nosotros, yo soy una persona que trabajo ya hace 37 años, ya tengo 57 años, ya tengo muchos años de experiencia en esto, pero digamos que en el año 1998, que estuve en el primer embarazo, eh, presenté por primera vez los síntomas de esta enfermedad durante un embarazo y posiblemente yo venía con un antecedente de una ferropenia muy severa, es decir, un hierro a nivel sistémico muy bajo, porque tuve problemas de nutrición en la infancia, pero era de esas niñas caprichosas que no le gustaba. Y después tuve menorragias, menstruaciones muy abundantes, entonces probablemente traía como base una ferropenia muy importante, que es uno de los primeros desencadenantes de la enfermedad, pero hasta ese momento no lo sabía, primero porque los ginecólogos no exploran mucho este nivel de hierro en los embarazos y probablemente ahora en los últimos años han puesto un poco más de interés en esto, pero en el caso mío no fue estudiado, entonces nunca se corrigió. Cuando yo inicié el embarazo, empecé a sentir el síndrome de piernas inquietas, no sabía qué era, aunque mi mamá y mi abuela siempre habían referido los mismos síntomas. Mi abuela alrededor de los 70 años empezó a presentar el síndrome de piernas inquietas y en su momento nadie sabía que esa enfermedad existía, porque a pesar de que la enfermedad fue descubierta y ya había desde hacía muchísimos años y desde 1945 ya hay reportes muy claros de la enfermedad, tuvo una época en la que la enfermedad se dejó de hablar de ella y médicamente poco se habló y se progresó en cuanto a esto. Entonces ella desarrolló la enfermedad en este periodo, antes del 95, cuando ya poco se hablaba de la enfermedad, ningún tratamiento y nadie un diagnóstico como esto, pero yo recuerdo mucho a mi abuela que nunca dormía, tenía un insomnio severo y que ella empezaba, lo único que hacía era hacerse masajes en las piernas con alcohol, a lo cual le ponía hojas de marihuana, tratando de encontrar una solución, buscaban soluciones por todos lados, pero lógicamente esto pues le calmaba la angustia que le generaba las piernas, pero pues no le producía, no le quitaba su problema de sueño. Posteriormente, mi mamá alrededor, ya mi abuela lo inició a los 70, yo diría que mi mamá lo inició a los 40, y ahí vemos cómo las generaciones van desarrollándolo más tempranamente generalmente. Y mi mamá más o menos alrededor de los 40 hizo una historia muy similar, con un insomnio muy severo, que la recuerdo mucho, también desesperada caminando por la casa durante toda la noche, y cómo ella empezó a buscar un médico, entonces para ella era más fácil tener acceso a los benzodiazepinas y empezar a hacer mucho uso de benzodiazepinas, pero llegó un momento en el que tampoco le servían, y recuerdo hasta haber visto a mi mamá alguna vez tratando de inhalar gasolina, miren los extremos a los que se puede llegar con esta enfermedad para lograr conciliar el sueño. Ella sentía que de pronto con eso, como le producía un mareo, lograba hacer esto. Entonces son cosas muy tristes porque una persona de un estrato social alto, con un esposo médico, y parecía increíble, pero la enfermedad no sabíamos que existía. Yo ya estudiaba medicina, pero no sabía que la enfermedad existía como tal. Y finalmente llega el embarazo de mi hija en el 1998 y yo empiezo a sentir esos mismos síntomas y le digo a la ginecóloga y la ginecóloga
pues hace charlas de esto y me dice que que ella sabía que yo no estaba buscando el embarazo, que era algo pues, y empiezan como a pensar que de pronto era un embarazo no deseado. Yo llevaba 3 años de casada, estábamos buscando nuestra hija y realmente empiezan como a hacer muchas charlas acerca de que estás segura que querías tener hijos y empiezan a dudar como de que realmente la enfermedad existiera, sino que era algo como en lo que yo quisiera somatizar algo, en lo que no quisiera realmente tener el hijo. Esto desencadenó en que tuve una amenaza de parto prematuro a los 6 meses, estuve hospitalizada durante 2 meses y durante esa hospitalización jamás dormí. No pude nunca dormir, me la pasaba con un televisor y moviéndome por la habitación toda la noche y yo se lo insistía mucho a la ginecóloga y entonces ya me mandaba a la psicóloga y me decía, no, es que yo creo, Vicky, que tú no estabas preparada para tener este embarazo y buscaban todos los lados porque yo no quería tener mi hija. Y yo insistía, pero ¿por qué buscan esto si esto es real? Yo no puedo parar de mover las piernas en la noche. Me obligaban a apagar el televisor porque no dejaba dormir los otros pacientes. Fue una total pesadilla. Nunca me estudiaron el hierro, nunca encontraron la ferropenia. Mi hija nació pesando 1.700 gramos, un bebé muy, muy desnutrido, pero afortunadamente pues estos bebés tienen una capacidad de recuperación grande y todo salió adelante. Pero durante el posparto yo continué igual, con un insomnio severo después de 9 meses de no poder conciliar el sueño más de 1 hora. Era una cosa terrible. Yo perdí 8 kilos en el embarazo, o sea, menos 8 kilos. Y ya un día viendo televisión escucho en 1998 que en el New England Journal publicaron que los análogos de las dopaminas podían servir en el síndrome de piernas inquietas. Y yo escucho y digo, eso es lo que yo tengo. Yo tengo que buscar un neurólogo que sepa de esto y que haya leído. Y me puse a buscar neurólogos en Medellín y encontré a alguien que estaba dedicado al sueño y fui, conversé, le dije, doctor, yo tengo un síndrome de piernas inquietas y él se rió. Me dijo, ¿usted qué sabe qué es eso? Y yo le dije, doctor, yo se lo voy a describir, tengo esto, quiero quitar las piernas, que no me las soporto en la noche, que quiero caminar todo el tiempo, si me quedo quieta no me las aguanto, las quiero flexionar todo el tiempo. Hice toda la descripción y finalmente él me dijo, si usted sí tiene síndrome de piernas inquietas, vamos a medirle el hierro. Les quiero contar que tenía una ferritina de 2. La ferritina normal que debemos manejar las personas con síndrome de piernas inquietas es alrededor de 300. Yo tenía una ferritina de 2. O sea, tenía una anemia severísima con una ferropenia severa y para este momento yo no dormía nunca más de 1 hora. Logré que él me corrigió hierro carboximaltosa y a este doctor y le decía, doctor, yo quiero irlo porque yo nunca en 9 meses había dormido 4 horas y dormí 4 horas por primera vez. Y de allí en adelante, pues hubo una remisión grande de la enfermedad, logré tener una remisión de más o menos unos 5 años. Después ya empezaron a presentarse episodios cada vez más frecuentes que duraban 2, 3 meses, venía una nueva remisión. Yo creo que muchos de ustedes han vivido lo mismo que yo, hasta que finalmente empezaron a utilizar los agonistas de la nosotros en Colombia, pues generalmente no sino el Pramipexol, Mirapex de 0.375 es la dosis mínima que se consigue, pero es de liberación prolongada. Entonces, muchas veces estamos sometidos a un medicamento que yo no lo necesito sino en las noches, pero por no existir sino de liberación prolongada, me toca estar sometida a un medicamento que puede tener efectos colaterales, pero lo tengo que usar durante todo el día. En algún viaje que hice a España, se me olvidó llevar el medicamento, iba a estar un mes en España y sabía que eso iba a ser una pesadilla. Y como ustedes saben, en España no es fácil conseguir los medicamentos sin fórmula, pero logré, después de pasar por muchas farmacias, que me vendieran un Pramipexole que venía por una dosis mucho más baja, 0.18, y que no era de liberación prolongada. Y fue una sorpresa porque voy a ensayar con la mitad, 0.9 miligramos, y voy a ver qué pasa y me lo voy a tomar a la hora de acostarme. Pues esta es mi bendición en este momento. O sea, yo estoy bajo una dosis muy baja de Pramipexol, que no es de liberación prolongada, que la uso solamente en el momento en que me voy a acostar y me actúa de inmediato, porque el Mirapex había que usarlo 3 o 4 horas antes de acostarme para que durante su lenta liberación pudiera tener algo de efecto. Y digamos que en el caso mío, yo he logrado controlarlo con esto, pero tengo una mamá que ya tiene 87 años, muchísimos más años con esta enfermedad y con muchos síndromes de aumentación, haciendo resistencia a todos sus tratamientos. Entonces, ella ha sido una persona que ha pasado por Mirapex,
como se consigue en Colombia solamente el de liberación prolongada, le ha producido síndrome de aumentación, le ha dejado de servir y le aumentan los síntomas. La hemos pasado a parches de rotiglotina, ha pasado lo mismo, le produce lesiones en la piel, después le produce algo de síndrome de aumentación, hemos tenido que suspenderlo. La hemos puesto en gabapentina con muy mala respuesta. Desafortunadamente no todos los enfermos son buenos respondedores a gabapentin, que muchas veces los neurólogos le dicen a uno, por favor, no use dopaminérgicos, váyase a gabapentin. Nuestra familia no responde a gabapentin, tiene pésima respuesta a gabapentin. Entonces, en este momento está usando gabapentin y oxicodona porque no vemos otro tratamiento en Colombia al cual le podamos ayudar. Entonces, finalmente, lo que no queríamos era tenerla lejos del clonazepam porque a los 87 años, cuando se utilizan este tipo de benzodiazepinas, vienen cuadros de demencia, vienen mucha pérdida de actividad social y esto pues empeora como su calidad de vida, pero es el medicamento que realmente le hace efecto. Entonces la hemos tratado de alejar de esto, pero creo que terminaremos usando nuevamente clonazepam, a no ser que ahora que hablemos con la doctora logremos encontrar una opción diferente. Pero les quería compartir esto porque los médicos también lo vivimos y lo vivimos en un país donde hay una pésima información. O sea, yo soy médica anestesióloga intensivista y yo soy quien me trato y quien ha tratado a mi madre porque cada que hemos acudido a un neurólogo o hemos acudido a un psiquiatra, vemos un desconocimiento muy grande de la enfermedad. Ellos se quedan aterrados cuando me dicen, ¿y usted qué toma? Y venga, ¿y cómo se lo toma? ¿Y qué hace? ¿Y por qué eso? ¿Y por qué hace? O sea, soy como su fuente de información muchas veces. Pero lo más importante que les quería aquí es que mi madre, en vista del insomnio, que en una situación invivible, ella no duerme nunca de noche, camina todas las noches ya porque ya llegó a un síndrome de aumento manejable, la llevamos a un psiquiatra que posiblemente, que aparentemente tenía muy buena formación en trastornos del sueño y ella dijo, no, lo que tienes es una depresión y le mandó escitalopram y quetiapina. Eso pasó hace 2 semanas y nunca habíamos visto una cosa más terrible. O sea, mi mamá se daba golpes contra la cama, contra el piso, en las piernas. Nunca he visto un síndrome de piernas inquietas como ese, porque yo lo he vivido, pero camino y camino, pero generalmente no tengo como que agredir. Doctora, vuelva otra vez a poner su micro, por favor, doctora, porque he silenciado al resto, entonces me sale el suyo también silenciado. Claro, ya Ay, reinicié. Bueno, entonces, para terminar, les quiero contar que pues también hemos sido víctimas de cuando los médicos desconocen el grupo de medicamentos y cómo los antidepresivos, como el citalopram o la quetiapina, como antipsicóticos, empeoran severamente la enfermedad. Yo traté a lo que nos había dicho la psiquiatra, pensaba que cuando veo esto, pues inmediatamente tuvimos que suspender todos estos tratamientos porque yo ya pues en mi familia, pero nunca había visto una cosa en que uno tuviera hasta que agredirse las piernas, darse golpes en las piernas, pero ya era una cosa y ella me decía, pero angustiosamente me quiero morir, ya no quiero vivir más, yo no puedo vivir más con esta enfermedad. Entonces, ¿cómo podemos llegar a esto? Es demasiado urgente y yo quise hablar con ustedes como grupo para decirles, es demasiado urgente que las sociedades del mundo progresen en esto, que los ginecólogos crean en esta enfermedad porque miren las consecuencias de un niño prematuro, que los neurólogos aprendan a manejar esta enfermedad, que los psiquiatras no cometan errores como estos, como agregar medicamentos que empeoran severamente la enfermedad y que en general los médicos internistas, que todos los que puedan tener acceso a esto, crean en la enfermedad y sepan cuál es un manejo adecuado y paulatino de esta enfermedad. Entonces, esto era la participación con ustedes y los que existan como sociedad y que ustedes son una inspiración de pronto para que Latinoamérica en algún momento tenga esto y pueda participar en muchos de estos grupos de especialidades que yo quisiera que algún día escucharan mi historia y pudiéramos enseñarles cómo manejarla. Gracias. doctora, muchísimas gracias. Bueno, lamentablemente sabemos que esto pasa porque son muchas las llamadas. Se cortaba a veces un poquito la comunicación, pero se entendía perfectamente todo lo que nos ha explicado. Y creo que muchos de los que hemos escuchado esta tarde su testimonio nos hemos sentido muy identificados porque en algún momento hemos pasado por lo mismo.
es lamentable que ahora mismo, incluso en España, que se está avanzando mucho en cuanto a información se refiere, no avances médicos, eso no tanto, pero información, a llegar a gente, aún así todavía hay resquicios de médicos que no nos toman en serio. De manera que, bueno, pues para eso están las asociaciones de pacientes y yo estoy segura de que podemos colaborar y podemos llegar a otros países de Centroamérica y de Sudamérica y que estaremos en contacto. Y de entrada, bueno, pues la posibilidad de que puedan contactar con usted. Yo le quería hacer una pregunta, doctora. Si ahora mismo hay alguien dentro de, bueno, usted está en Colombia, ¿el acceso a los medicamentos es fácil? Bueno, nos ha dicho que solamente de liberación prolongada, que bueno, ahora la doctora Celia García Malo nos explicará, y quizá no sea tan malo que sea de efecto prolongado o de liberación prolongada, pero ¿tienen acceso a medicamentos? ¿Es fácil o no? A ver, sí existe Apex, pero realmente existe quién son nosotros, pues como esto realmente da la sensación de que Colombia no tiene un muy grande de pacientes de síndrome de piernas inquietas, excepto en los pacientes con enfermedad renal, que de pronto ahí hay un grupo más especial. Pero sí tenemos acceso a Mirapex. En Colombia los medicamentos se consiguen más fácil, sin medicamentos solamente las fórmulas de control son realmente para antibióticos y para opiáceos. Sí, lo que es, Entonces digamos a que ver, sí, investigación y todo eso, sí. Pero vamos, sí hay el, Por favor, pero, podemos pero terminar no hay tanta disponibilidad. Pero de pronto no es tan amplio el grupo de medicamentos a los que se tiene acceso. Más o menos los que yo le dije es los medicamentos a los que tenemos acceso. Ana, estás silenciada. No se te escucha. Por silenciar a todos, me he silenciado yo también. Es fantástico. Doctora, decía que muchísimas gracias por compartir esto y que además creo que es muy bueno que colaboremos, que trabajemos ahora mismo pues con Europa, pero yo creo que con Sudamérica y Centroamérica es súper importante que estemos en conexión, porque aunque crea que no hay pacientes, o por lo menos no tantos como piensa, estoy segura de que sí que los hay. Estoy segura de que hay mucha gente que está sufriendo ahora mismo síndrome de piernas inquietas sin saber que lo que tiene es síndrome de piernas inquietas. Así que yo ahora le voy a dar paso a la doctora Celia García Malo, que ya la tenemos ahí esperando en la trastienda. Y la Hola, ¿qué tal? doctora, Buenas tardes. sí, bueno, doctora, yo creo que no todos te conocen porque es la primera vez que hablas aquí, ¿verdad? Para la asociación. Sí, es la primera vez. Bueno, pues te doy paso. El título lo tienen todos, pero de todos modos, yo lo repito, SPI, manifestaciones clínicas, tratamiento y manejo de enfermedades asociadas. Y una de las razones por las que me apetecía mucho que hoy hablaras es por esa alternativa a los medicamentos que tanto nos están intoxicando y que tú nos hables de ello. Y eso yo creo que también nos va a dar ahí un poquito de luz, ¿eh? Yo creo que sí y que luego podamos hacerte preguntas, si te parece bien. Sí, 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 sí. Estoy segura de que, a ver cómo nos organizamos para que, hombre, a todos, y ya lo adelanto, que no va a ser posible, pero todas las preguntas las podéis hacer a través del chat, quedan registradas y trataremos seguro de contestar a todas a posteriori, ¿vale? Ujú. Doctora, cuando quieras. Pues nada, muchísimas Comprueba gracias. que puedes compartir pantalla Sí, ahora y eso si es. no, Voy a compartir la presentación y, a ver, lo primero, daros las gracias por haberme invitado a dar esta charla. La verdad es que me hace especial ilusión porque he visto algunas caras conocidas, algunos nombres conocidos de pacientes míos y bueno, pues para mí es un honor poder participar hoy con vosotros. También, en segundo lugar, disculpad mi voz y si en algún momento tengo tos Centro porque estoy un Integral del poco Sueño y Neurociencias de acatarrada. Madrid. Vale, entonces, bueno, creo que podéis ver mi pantalla, ¿verdad, Ana? Clínica Cisne. Date otra vez al micro porque voy silenciando de vez en cuando a todo el mundo, Celia, ¿vale? Aquí estoy. Podéis ver la pantalla, ¿verdad? Sí, Sí. perfectamente. Muy bien, un segundo que voy a mover esto para poder ver las diapositivas. Nada, pues bueno, yo soy Celia, neuróloga, experta en trastornos del sueño
Y voy a hacer un repaso no muy extenso y tampoco muy científico, quiero que sea algo que os pueda servir como pacientes, sobre qué es el síndrome de piernas inquietas y qué datos clínicos tenemos que tener siempre en cuenta, cuál es la perspectiva que tenemos sobre el tratamiento. Y aquí me encanta que mi colega ha podido dar un testimonio en primera persona, porque yo creo que aquí muchísima gente se ha podido sentir absolutamente identificada con el problema que tenemos con esta enfermedad. Y después el manejo de enfermedades asociadas, fundamentalmente depresión y apnea del sueño, porque como sabéis es muy frecuente que en un paciente con piernas inquietas coexistan estas patologías. Y entonces yo creo que como pacientes y como médicos pues tenemos que saber identificarlas y también tratarlas. Bueno, ¿cómo identificar los síntomas? Sabemos que el síndrome de piernas inquietas es una enfermedad neurológica que se caracteriza por la presencia de un malestar en las piernas, una incomodidad, una inquietud que hace que el paciente quiera moverse. Y generalmente estos síntomas, estas molestias, aparecen cuando uno se sienta o se tumba, es decir, cuando está en reposo. Cuando uno está en movimiento o camina, hay un alivio transitorio de las molestias. Los síntomas siguen un patrón circadiano, es decir, que por la tarde-noche es cuando más síntomas vamos a tener. Y el quinto criterio, que es muy importante, es excluir otras patologías que puedan parecerse a un síndrome de piernas inquietas, y luego entraré un poquito en esto. Aquí como imágenes muy clásicas, ¿no? Pues ya sabéis, no es lo típico que sales de trabajar, llegas a casa, justo en ese momento en el que ya estás deseando sentarte en el sofá, pues ahí es cuando empiezan las molestias, ahí es cuando te piden las piernas moverlas constantemente, caminar por el pasillo, darte una ducha de agua fría. También cuando uno se tumba en la cama, hay pacientes que solamente lo tienen en el momento en que se tumban y están en reposo esperando ya coger el sueño, pues ahí empiezan las piernas a tener esa sensación tan desagradable que requiere que uno se mueva. Preguntas importantes a los pacientes: si esto les ocurre en situaciones en las que obligatoriamente tienen que estar sentados y quietos. Por ejemplo, los pacientes con piernas inquietas no suelen ser muy amigos de viajar en un avión o en un tren o en un autobús, ¿no? Porque al final, cuando tienen que estar sentados en reposo, saben que van a tener los síntomas. Y lo mismo cuando tienen que ir al teatro o al cine, son las típicas personas que si les preguntas en la consulta, pues prefieren el pasillo, porque a lo mejor en la mitad de la película se quieren levantar y quieren caminar un poco y luego volver a sentarse. Como criterios de apoyo, creo que es muy importante que los estados de falta de hierro, es decir, la ferropenia, el déficit de hierro, es el factor de riesgo más identificado con el síndrome de piernas inquietas, y de hecho multiplica hasta por 6, que es una barbaridad, el riesgo de tener. En cuanto a la frecuencia, se considera que en nuestra población puede haber un 5 o 10% de personas con piernas inquietas, aunque pienso que podría ser mayor, ya que es una enfermedad que desgraciadamente está infradiagnosticada en muchas personas. Es el doble de frecuente entre mujeres que hombres, probablemente porque las mujeres tenemos con más frecuencia falta de hierro por la menstruación, por los embarazos, por la lactancia. Y de hecho, fijaos bien cómo el tener un embarazo, 2 embarazos o 3 o más embarazos va aumentando el riesgo de padecer un síndrome de piernas inquietas, porque nuestros depósitos de hierro cada vez van siendo menores. Y también cuando uno va cumpliendo años, pues es más frecuente que aparezca el síndrome de piernas inquietas. Respecto al quinto criterio de excluir otras patologías, brevemente, sabéis que también hay otras cosas que afectan a las piernas y que no necesariamente son un síndrome de piernas inquietas. Por eso es muy importante que el médico pues tenga este criterio clínico, ¿no?, para poder diferenciar una enfermedad de otra. Calambres musculares, ¿no?, esas contracturas que aparecen por la noche, que no son piernas inquietas. El disconfort posicional, que es esas personas que por hábito, por costumbre, pero no por malestar en las piernas ni por disestesias, personas que se mueven, que mueven las piernas. La más importante desde mi punto de vista, que es la patología venosa, porque muchísima gente da por sentado que lo que tiene es mala circulación. O sea, en mi consulta es como la norma, todo el mundo que tiene piernas inquietas viene primero diciendo que tienen mala circulación y que cuando llegan a casa les molestan las piernas, y ahí pues obviamente el médico debe tener la habilidad de preguntar si los síntomas pues, se alivian cuando uno tiene las piernas en alto, como ocurre con la patología venosa, si prefiere moverse, si prefiere estar quieto, y ahí diferenciar las dos cosas. La acatisia, que es un cuadro que aparece cuando uno ha estado tomando fármacos de tipo antipsicótico, y las polineuropatías, muy importante, por ejemplo, en pacientes con diabetes, que a veces produce síntomas muy parecidos a unas piernas inquietas.
Entonces, en todo esto es muy importante que el médico evalúe cuidadosamente al enfermo, ¿no? Al paciente. Uno de los criterios de apoyo, sabéis que es que en un estudio de sueño aparezcan lo que se llama PLMs por las siglas en inglés, que veis que son, bueno, cuando la persona que tiene piernas inquietas se duerme, hasta en un 85% de personas, aparecen estos movimientos repetitivos durante el sueño, ¿vale? Nosotros lo vemos por un registro de electromiograma de las piernas, pero hoy en día, afortunadamente, los estudios de sueño han evolucionado bastante y de hecho ya tenemos estudios domiciliarios, lo cual es una bendición para pacientes con piernas inquietas porque el hecho de tener que ir a un sitio a dormir y la angustia que les supone, ¿no? Pues tener miedo a la incomodidad que van a tener, a que no van a poder levantarse y caminar por estar con los cables. Pues hoy en día afortunadamente tenemos este tipo de dispositivos que son sencillos pero son complejos a la hora de analizar el registro, que nos permite ver también los PLMs, ¿vale? Los movimientos de piernas. Todo esto son herramientas que tenemos como médicos para poder diagnosticar mejor al paciente y para tener las cosas muy claras y luego poder elegir un tratamiento acertado. Fundamental, la analítica de sangre completa con el estudio del metabolismo del hierro. O sea, sin esto no vas a ningún sitio. Una persona con piernas inquietas tiene que tener una analítica de sangre completa en el momento del diagnóstico y durante el seguimiento médico. El electromiograma, que lo hacemos cuando hay dudas sobre si es una polineuropatía o unas piernas inquietas. Y luego también tenemos técnicas de neuroimagen, como por ejemplo la ecografía cerebral, la ecografía transcraneal o de sustancia negra, que nos permite ver y cuantificar cómo está el hierro cerebral, porque al final, en esta enfermedad, sin entrar muchísimo en detalles de cuáles son las causas, etcétera, lo que ocurre es que hay una mala adquisición del hierro por parte de zonas del cerebro, ¿no? O sea, el hierro de la sangre puede estar bajo o más o menos normal, pero el paso que tiene que haber a través de la barrera hematoencefálica para que nuestro cerebro tenga unos niveles normales de hierro está alterado. Y de hecho esto probablemente tiene que ver con una serie de factores y muchos de ellos son genéticos, porque es verdad que, como describió mi colega, ¿no? Pues hay familias que tienen todos, bueno, que tienen muchos miembros de la familia piernas inquietas. Consecuencias, pues obviamente el sueño, el insomnio es un síntoma también de la enfermedad. Trastornos del estado de ánimo, ansiedad y depresión es también muy frecuente encontrarlo en estos pacientes. Un aumento del riesgo vascular que está mediado por la presencia de los movimientos de piernas y de manera global, pues hay un impacto muy, muy, muy importante en la calidad de vida de estas personas. Como pregunta sobre si, en la parte 1, ¿no? De cómo identificar los síntomas, yo me pregunto si estamos haciendo las cosas bien. Y desde mi punto de vista, estamos en una situación que no es ideal, porque hay mucho infradiagnóstico, hay muchas personas que tienen, desgraciadamente, la enfermedad, tienen unas piernas inquietas, pero no lo saben, no están diagnosticadas. Hay gente que lo da como normal, como lo que os he dicho de mala circulación y demás. Y entonces aquí falta mucho y creo que la ESPI hace un gran trabajo concienciando a la población, ¿no? Acerca de qué es esta enfermedad que existe y que, pues oye, lo primero es saber que no es normal lo que te pasa en las piernas para que puedas consultar. Sebas, En segundo lugar, muy Sebas, importante también ¿no puedes incrementar ayudar? el conocimiento de los médicos para que sepan cómo funciona, cómo es esta enfermedad y qué deben hacer cuando se presenta un paciente en la consulta diciendo que le duelen las piernas y que tiene que moverlas. Y eso es un problema formativo, porque a mí en la carrera yo creo que el síndrome de piernas inquietas era esto, eran 4 líneas de un párrafo del capítulo de neurología de trastornos del movimiento. Y luego en la especialidad, pues vas viendo más enfermos que te cuentan todos los mismos síntomas y efectivamente pues te metes en el tema, lo investigas y es una enfermedad, ¿no? Como tal, y tiene todo, tiene pues las manifestaciones clínicas, las posibilidades diagnósticas, el tratamiento. Pero si en la Facultad de Medicina no se estudia esta enfermedad, pues difícilmente los médicos van a poder diagnosticarla. Y por último, el acceso a pruebas diagnósticas y unidades multidisciplinares, que a pesar de todo en España aún es bastante limitado. O sea, obtener un estudio de sueño o llegar a una unidad multidisciplinar en un hospital es bastante difícil y además es bastante, ¿cómo decir? Pues hay mucho retraso en los tiempos, hay muchas listas de espera para ello. Por lo tanto, cosas para mejorar. En el punto 2, la perspectiva actual de tratamiento.
Sabemos que existen medidas no farmacológicas que seguro que muchos como pacientes las podéis saber muy bien, por ejemplo, pues el ejercicio físico regular, mantener una buena higiene del sueño, evitar la privación crónica de sueño, los baños de agua fría, etcétera. Y luego, muy interesante, como los factores exacerbantes de la enfermedad, el consumo de algunos fármacos que por su mecanismo de acción se ha visto que pueden efectivamente empeorar el síndrome de piernas inquietas, ¿no? Y aquí, pues bueno, tenemos los procinéticos, ¿no? Pues por ejemplo el primperán, los antipsicóticos, los sedantes vestibulares, antihistamínicos y el último grupo, que son los antidepresivos, como un dato, como un grupo muy relevante, ya que, como diré en la última parte de la charla, pues es frecuente que los pacientes con piernas inquietas tengan también una depresión. Entonces, después veremos qué hay que hacer. Obviamente, el tratamiento con, no sé si era escitalopram y quetiapina, ¿no? Para la madre, ¿no? Que estaba afectada de piernas inquietas. Pues es que eso son dos fármacos que están en la lista de fármacos contraindicados o de uso muy particular en piernas inquietas, porque uno, el escitalopram, es un antidepresivo de este grupo, de los ISRS, y la quetiapina es un antipsicótico. Entonces, si esta persona que tiene piernas inquietas, además le vamos a poner dos fármacos que le van a empeorar, pues obviamente el paciente se va a poner muy malo, y es lo que pasó. Así que esto, pues bueno, como parte del tratamiento, la primera premisa es vamos a ver lo que le puede estar empeorando para ver si lo podemos quitar y vamos a hacer todo lo no farmacológico. Si después de hacer todo eso el paciente sigue teniendo síntomas, pues entonces tenemos tres categorías. Tenemos los fármacos sintomáticos, las terapias de reposición de hierro y los tratamientos más nuevos o tratamientos emergentes. El paso 1, que luego lo veremos en un algoritmo, es la terapia de reposición de hierro, porque es lo que va a atacar la causa de la enfermedad. No basta solo con dar el hierro, sino también investigar las pérdidas. Pues, por ejemplo, obviamente, si es una mujer que tiene unas reglas muy abundantes, esa mujer tiene que ir al ginecólogo y hay que buscar una solución, porque no va a servir de nada que yo como neuróloga reponga el hierro si por otro lado lo va a perder. No sé, por poner más ejemplos, pues personas que tienen sangrados recurrentes, ¿no? Pues por ejemplo, sangrados rectales, pues habrá que ir al digestivo y buscar una solución para eso. Muchas veces si solucionas las pérdidas, ¿no? Pues esto el hierro se va reponiendo. Y luego, pues ya veremos cómo elegir si la vía oral o si la vía intravenosa. Este es el tratamiento, digamos, la base de todo el tratamiento. Si el paciente, a pesar del tratamiento con hierro, no está bien, pues afortunadamente tenemos la otra rama de tratamientos que son los tratamientos sintomáticos. Y tenemos 4 grupos. Tenemos los agonistas dopaminérgicos, los alfa-2 delta ligandos, las benzodiazepinas y los opioides. Quería hablar un poquito del hierro, porque al final sabemos que el hierro es algo que está en la dieta, ¿no? Que nuestro intestino lo absorbe, por lo tanto es algo que es natural. Si tratamos los pacientes con hierro, pues en muchísimos casos vamos a evitar complicaciones derivadas del uso de otros fármacos. Es un tratamiento que es efectivo y es seguro siempre y cuando lo hagamos dentro de unos márgenes de seguridad para que no pongamos un exceso de hierro. Entonces, las guías últimas de 2018 nos dicen que con una saturación por debajo del 45% y una ferritina por debajo de 300, se puede utilizar este tratamiento, vía oral o vía intravenosa. ¿Qué diferencias hay entre una y otra? Pues ya sabéis que la vía oral pues, es tomar una pastilla, un sobre de hierro todas las mañanas en ayunas. Ventajas, pues que es barato y es seguro. Desventajas, que en muchísimas ocasiones la tolerancia gastrointestinal no es buena y eso hace que los pacientes muchas veces no te cumplan bien el tratamiento. Y también otra desventaja es que la respuesta es lenta, porque al final, si tienes que estar llenando el vaso que está medio vacío, gota a gota, ¿no? O sea, dando hierro, gotita a gotita, un poquito de hierro, hasta que consigas una ferritina alta, vas a tardar bastante tiempo. Y luego también está el problema de que muchas personas, a pesar de tomar hierro vía oral, pues hay un límite en la absorción y hay personas en las que a pesar de que tú des más dosis y más dosis y más dosis, si el intestino absorbe X, no vas a conseguir niveles más altos de ferritina porque esto se autorregula. Por el contrario, la vía intravenosa es más rápida porque lo pones directamente en la sangre y sabes que la absorción va a ser rápida. Es cómodo porque tratas al paciente
un día y ese beneficio le puede durar mucho tiempo, depende de si tiene pérdidas, ¿no? O sea, si es una mujer con la regla, pues a lo mejor le dura menos porque periódicamente va a estar perdiendo hierro. Pero si es una mujer que ya está en menopausia o es un hombre y no tiene pérdidas, ¿no? Pues entonces el tratamiento puede durar mucho tiempo. Desventajas, que es caro. El hierro intravenoso con más evidencia para piernas inquietas, que es el Ferinjet, la carboximaltosa férrica, es bastante caro. Problemas, la infraestructura, necesitas un sitio con personal, con una UCI, ¿no? Para poder poner el tratamiento. Y los efectos adversos, y es que, bueno, pues se han descrito casos de anafilaxia con el fármaco, con problemas en la punción, etcétera. Aunque son problemas muy, muy, muy remotos que yo, la verdad, no he visto ninguno, después de tratar muchísimos pacientes. Bueno, muy brevemente este algoritmo, que es de una publicación que hicimos, creo que era de 2020, fijaos bien que una vez que tú haces la analítica, si cumples los parámetros que hemos dicho de seguridad, el tratamiento indicado es iniciar la terapia de reposición de hierro antes que cualquier otro tratamiento, porque es la más segura. ¿Problemas que puede haber? Pues que en el transcurso de hasta que yo consiga una ferritina alta, bien lo haga vía oral o vía intravenosa, en esos meses, pues quizá el paciente necesite un tratamiento sintomático, porque si no va a estar teniendo síntomas. ¿Vale? Pero como base del tratamiento, pues la terapia de reposición de hierro es la más segura. Y fijaos bien, esto es de una investigación que hicimos en 2019, en la cual lo que hacíamos era medir los depósitos de hierro cerebral pretratamiento y posttratamiento con hierro intravenoso. Pues efectivamente, los depósitos aumentaban, los síntomas también mejoraban y, muy importante, los pacientes podían reducir las necesidades totales de fármacos dopaminérgicos. Y luego vamos a hablar un poquito más ahora de los dopaminérgicos. Vamos a pasar ahora a la siguiente parte del tratamiento, que son los tratamientos sintomáticos. Y en primer lugar tenemos los agonistas dopaminérgicos, que parecía hace unos años que eso era la panacea y que los pacientes con piernas inquietas iban a estar fenomenal, pero desafortunadamente no fue así, porque desafortunadamente existe una complicación, la verdad, muy terrible para los pacientes que la han padecido o para los familiares que la puedan tener, que es el fenómeno de aumento o augmentation, que es al final un efecto derivado del uso de los dopaminérgicos. Y es que, a pesar de que al principio un dopaminérgico te puede venir fenomenal y los pacientes vienen a las 2 semanas y dicen: "Pf, madre mía, si es que, o sea, no tengo la enfermedad, estoy fenomenal, es que ni un mínimo síntoma". Pues cuando pasan tiempo bajo los efectos de los agonistas, desarrollan esta complicación, que es que los síntomas cada vez son más intensos, la enfermedad se extiende a partes del cuerpo que no estaban afectadas, como las manos, los síntomas cada vez ocurren más temprano, pues lo que antes pasaba a lo mejor a las 9 de la noche, ahora ya es a las 8, a las 7, a las 6, y el paciente tiene una tentación enorme, y muchos médicos, de subir la dosis del dopaminérgico. Entonces, al final, si le subes la dosis del dopaminérgico, lo único que haces es perpetuar este círculo vicioso de fenómeno de aumento y cada vez el paciente va a estar peor, porque esto está derivado del dopaminérgico, no es de las piernas inquietas. Esto es un efecto colateral de este tipo de fármacos. Por lo tanto, hoy en día los agonistas dopaminérgicos se está teniendo muchísima prudencia en su uso en piernas inquietas porque eh, si sigues los pacientes, al final una inmensísima mayoría acaban teniendo un fenómeno de aumento, desgraciadamente. Em, en segundo lugar, tenemos los alfa-2 delta-ligandos, ya sabéis, la gabapentina y pregabalina, el neurontin y la lírica tenemos. Son fármacos que son muy seguros y funcionan igual de bien que los agonistas dopaminérgicos en piernas inquietas. Pero ojo, hay una cosa muy importante y es, aquellos pacientes que han estado con agonistas dopaminérgicos no responden tan bien a los alfa-2 delta-ligandos. O sea, el hecho de haber tomado un agonista ya al paciente, al médico, ya le corta un poco los beneficios que pueda tener de otros fármacos, que esto no quiere decir que no haya que usarlos, ¿no? Pero que ya te empeora un poco el panorama. En tercer lugar, las benzodiazepinas, el clonazepam, sin ser tampoco la panacea. En cuarto lugar, tenemos los opioides, oxicodona, naloxona y la metadona, incluso también está aprobada para piernas inquietas. Se utilizan como segunda línea en casos refractarios o en casos en los que ya hay un fenómeno de aumento tan grave en los que ya tienes que hacer otra cosa distinta, ¿no? Entonces tienes que buscar
otra diana terapéutica que te permita mejorar al paciente y poder después quitarle el agonista dopaminérgico, que no es tan fácil. Y en quinto lugar, nuevas terapias que se están investigando, el perampanel y el dipiriramol fundamentalmente. Quiero enseñaros este gráfico que yo creo que es muy descriptivo de lo que pasa con los pacientes de piernas inquietas. Y es que es una enfermedad absolutamente fluctuante. Fijaos en este gráfico de aquí arriba cómo a lo largo del año, pues no es lo mismo enero que junio, que julio, que agosto, ¿no? O sea, los síntomas de la enfermedad pueden ser mayores, ser menores. Hay épocas en las que el paciente está perfecto y no tiene ningún tipo de síntoma. Hay épocas en las que está muy mal. Por lo tanto, el paciente necesitará un tratamiento muy personalizado. Y luego a lo largo fijaos que incluso dentro de un mes hay días buenos, días malos, días normales, eh, que tampoco tiene por qué depender de lo que haya hecho ese paciente, sino que a veces la enfermedad es caprichosa y es así como ocurre en otras enfermedades, ¿no? ¿Cómo debe ser el tratamiento? Pues acompasado con lo que necesite el paciente. No todos los pacientes necesitarán las mismas dosis de fármacos durante toda la vida. Esto es algo dinámico, tendremos que ir evaluando periódicamente en los pacientes y ajustando las dosis de fármaco de manera que sea lo más solapado posible, ¿verdad? O sea, que no haya un exceso de medicación y que tampoco haya un déficit de medicación. Y en cuanto a esto, a la última parte, pues aunque nosotros pongamos al paciente una medicación en una dosis, es bueno instruir al paciente y educarle, ¿no? Como médicos en los rescates. Muchos pacientes lo saben hacer por su cuenta, entre comillas, ¿no? Porque ya llevan muchos años de enfermedad y se lo saben muy bien. Pero tú como médico le tienes que dejar al paciente herramientas y decirle, pues si es que si es una noche tal, tienes que tomar esto y esto para no pasar una noche terrible, porque no le puedes dejar sin tratar, ¿no? Así que nada, esto tiene que ser un poco a la carta y sobre todo viendo al paciente en la consulta cada X tiempo. Sobre si estamos haciendo las cosas bien con respecto al tratamiento, la verdad es que me ha encantado lo de la encuesta de Ana. Me hubiese gustado mucho hacer una encuesta, pero como no sé hacerlo, bueno, eso para el próximo día. Pacientes sin analítica con piernas inquietas, pues todos los días aparecen. O sea, todos los días llega un paciente, me han diagnosticado piernas inquietas. Y yo, pues espero, a ver cuándo saca la analítica. ¿Y tiene usted una analítica? No, no tengo ninguna analítica, no me la han hecho. ¿Y esto qué es? O sea, es que no entiendo, entonces, ¿cómo vamos a usar la terapia de reposición de hierro si nadie le mira si tiene una ferritina de 10? Pacientes sin seguimiento. Pacientes sin seguimiento los he visto todo el rato, ¿no? Este paciente con piernas inquietas, nada, sí, se va de alta con neupro. Bueno, pues muy bien. Pues sabemos que de aquí a 2 años el paciente con neupro habrá pasado 2 años muy buenos con el neupro, muy bien, pero volverá con un fenómeno de aumento. Y tú como neurólogo te lo estás perdiendo. O sea, no le estás controlando. Por supuesto, lo de la terapia de reposición de hierro muchas veces pues no se usa ni se considera siquiera. Y luego la pena, no sé cómo decir, la indignación de que muchos pacientes leves que podrían estar muy bien con una gabapentina, con hierro, con nada incluso, se llevan ya en la primera consulta a un agonista dopaminérgico. Entonces, como reflexión, no estamos haciendo las cosas bien y esto es labor de los colectivos médicos, de profundizar más en esta enfermedad y instruir a todos los médicos que no hay que ser un súper especialista, sino, por ejemplo, pues por lo menos tener en cuenta 3 cosas muy básicas que no hay ningún paciente con piernas inquietas que se lo pueda perder, porque es lo básico, es como hacer una RCP, o sea, es que es como lo más básico o manejar una insuficiencia cardíaca, que no es algo tan raro. Así que esto es labor que todavía queda por hacer. Y en la tercera parte de la charla, hablar un poquito de las enfermedades asociadas, que voy a hablar solamente de 2, que son la depresión y la apnea obstructiva del sueño. Entonces, muy importante, el trastorno del estado de ánimo, depresión y ansiedad, ya sabéis, ¿no? Que se caracteriza por la presencia de tristeza, una falta de interés por las cosas, falta de disfrute, falta de energía, desánimo, problemas de memoria o de concentración y también las ideas, ¿no? Pensamientos de muerte. En España es frecuente tener un trastorno del estado de ánimo, pero desafortunadamente en personas que tienen piernas inquietas muchas veces es difícil diferenciar las dos patologías, ¿no? Porque a veces el hecho de no dormir te lleva también a un estado de desesperanza, de tristeza, de falta de energía. Fijaos que es hasta 2, 4 veces más frecuente tener una depresión en personas que tienen unas piernas inquietas.
Y como dato muy interesante, el problema de tratamiento. O sea, ya veis que dentro de la lista de fármacos que exacerban las piernas inquietas están los antidepresivos, prácticamente todos. ¿Qué pasa con estos pacientes? O sea, ¿qué hacemos con una persona que tiene las piernas inquietas y que cae en depresión o tiene un trastorno por ansiedad? Pues lo primero que debe hacer es consultar. Y lo siguiente que hay que hacer es buscar un psiquiatra que tenga conocimientos sobre la enfermedad, sobre el síndrome de piernas inquietas, que pueda diagnosticar y que pueda tratar a esa persona. Porque esto, evidentemente, no podemos dejar a los pacientes con piernas inquietas con ideas de muerte, pensando en suicidarse. Merecen un antidepresivo tanto como cualquier otra persona. Y el hecho de tener unas piernas inquietas, lo único que nos debe hacer como médicos es buscar mejor qué fármaco va a ser el que necesite esa persona. Para eso hay que ser prudente y conocer los fármacos, conocer qué tipo de antidepresivo puedo usar en esta persona, es decir, cuál es el más adecuado, usar dosis bajas, que el tiempo de tratamiento esté controlado, no dejar el escitalopram por los siglos de los siglos y sobre todo ir de la mano, estar coordinado con el psiquiatra, el neurólogo, ¿no? Pues porque el neurólogo tiene que evaluar si se han exacerbado las piernas inquietas y cómo corregirlo. Pero de ninguna manera, o sea, los antidepresivos no se pueden poner al libre albedrío, no puede ser, venga, escitalopram 20 para todos los piernas inquietas. No, es algo muy delicado porque es verdad que le puedes empeorar la enfermedad, pero igualmente es algo que hay que evaluar y cuando está presente lo tienes que tratar porque va a mejorar ese paciente. Al final lo que queremos es no solamente que las piernas estén controladas, sino que esa persona tenga una vida de calidad. Y luego, por supuesto, pues las herramientas no farmacológicas que deben pues, hacer los psicólogos, los psiquiatras, ¿no? Este trabajo pues, bueno, de terapia, que muchas veces también es igualmente importante. Y sobre la apnea obstructiva del sueño, ya sabéis que son pausas en la respiración, personas que habitualmente pueden roncar y que incluso la pareja puede ver que se queda como bloqueado en la respiración, se quejarán de un sueño no reparador, pueden tener somnolencia excesiva durante el día y quedarse dormidos en circunstancias inapropiadas, nicturia, que es despertarse varias noches por la noche a orinar, dolor de cabeza por la mañana, boca seca por la mañana, etcétera. Fijaos que un 10% de personas con piernas inquietas tienen aproximadamente apnea obstructiva del sueño y un 10% de pacientes con apnea obstructiva del sueño tiene piernas inquietas. Entonces, es algo que es frecuente que coexistan en la misma persona. Eh, Hay problemas en el diagnóstico cuando aparecen las dos enfermedades, porque a veces pues, puedes confundir los síntomas, puedes decir que una mala calidad de sueño pues, es porque tiene las piernas inquietas descontroladas. Pero si no le haces un estudio de sueño, no vas a saber si tiene también una apnea del sueño. Por mucho que tú le cuides las piernas y le pongas más medicación o más hierro o lo que vayas a hacer, si sigue teniendo la apnea, no va a descansar bien esa persona. Por otro lado, las personas que ya están diagnosticadas de apnea obstructiva del sueño y necesitan una CPAP, sabéis que es como una mascarilla que da un aire compresión para corregir las apneas. Cuando tienen piernas inquietas, muchos desisten del tratamiento porque es insoportable. O sea, si encima de tener piernas inquietas y no poder estar tumbado, también le pones una mascarilla, pues es muy difícil que esa persona se adapte bien a la CPAP. Por lo tanto, lo que hay que hacer es, primero, tratar las piernas inquietas y segundo, poner la CPAP. Y en esto, pues es cuestión de coordinarse con el neumólogo, saber qué paciente, tengo un paciente que tiene apnea del sueño, pero tiene piernas inquietas. Por favor, trátale las piernas y dentro de un mes le veo para poner la CPAP, porque si no, si los neumólogos se quedan solos tratando las piernas inquietas y tratando la apnea, es muy complicado que los pacientes puedan tratar las dos cosas bien. Sabéis que también aumenta el riesgo cardiovascular, aumenta el riesgo de tener hipertensión no controlada, infarto de miocardio, etcétera, por lo que es importante diagnosticarlo y tratarlo. Y por supuesto también tratarlo para tener una mejor calidad de vida, un sueño más reparador, evitar la somnolencia diurna excesiva, etcétera. Así que esto es una cuestión también pues, de trabajo en equipo, trabajo multidisciplinar. Mi reflexión sobre si estamos haciendo las cosas bien es que hay todavía bastante desinformación y no sé quién ha dicho, creo que ha sido tú, Ana, la palabra resignación, ¿no? Que muchos pacientes con piernas inquietas ya es como que se han resignado porque han ido a varios médicos y esto es lo que hay. Esto es lo que hay, no hay nada más y te toca vivir de esta manera. Y es muy triste cuando los pacientes se resignan a vivir con una enfermedad,
que es verdad que es una enfermedad crónica, pero yo a veces se lo digo a los pacientes, no sé si vamos a mejorar un 100%, pero para muchas personas, si no mejoran un 100%, pero si mejoran un 30%, eso puede significar mucho en su vida. Así que en este caso, pues oye, como en todo hay que buscar, buscar, buscar y tratar de mejorar siempre. Por supuesto, hay que mejorar la falta de acceso que tienen muchas personas. En Madrid, pues entre comillas, podemos ser más afortunados, pero hay muchas partes de España en las que no hay unidades multidisciplinares de sueño, en las cuales puedas tener varios especialistas que te traten, se coordinen, te hagan un estudio de sueño en condiciones, etcétera. Porque al final esto es imprescindible. Los pacientes con piernas inquietas son pacientes crónicos y son complejos porque muchísimas veces aparecen comorbilidades, aparecen patologías asociadas y esto es un trabajo de todos un conjunto de médicos como puede ser el pediatra, el ginecólogo, el neumólogo, el neurólogo, el neurofisiólogo, y si no estamos juntos y si no nos coordinamos, pues al final lo que acabas viendo en la consulta es muy triste, pero acabas viendo pacientes mareados, dando vueltas, peloteando de un especialista a otro, tomando una cosa que luego el otro le diga que otra, y esto no puede ser, porque al final el paciente se pone en manos del médico para que el médico le ayude, no para que le mareen. Así que esto, como reflexión personal, pues hay que mejorar este punto. Y además es bueno para los médicos trabajar en equipo porque acabas aprendiendo un montón de cosas que a lo mejor de otra manera pues no aprenderías, ¿no? Yo he aprendido cosas de neumología que ni me esperaba yo saber tantas cosas de neumología, pero el trabajo en equipo pues tiene también eso. Entonces, bueno, para concluir la charla, pues retos futuros que quedan en Piernas Inquietas, pues muchísimos. Divulgar sobre piernas inquietas, formar a otros médicos, creo que es una parte importantísima y de verdad agradezco mucho a las asociaciones de pacientes que esto lo empujemos entre todos. Mejorar el acceso a pruebas complementarias, a estudios de sueño, a unidades multidisciplinares que al final eviten el retraso en el diagnóstico en esta enfermedad, que podamos optimizar los tratamientos. Afortunadamente tenemos tratamientos, pero a los pacientes hay que verlos individualmente, hay que elegir qué es mejor para ese caso, hay que ver su analítica, hay que explorar al paciente muchas veces y hay que ver cómo cursa esa enfermedad en esa persona, si necesita más medicación, si necesita menos medicación, ¿no? Todo esto es básico. ¿Qué necesitaremos? Pues necesitaremos seguir investigando en piernas inquietas, mejorar la accesibilidad a lo que os decía, a las unidades de trabajo multidisciplinar y a las pruebas diagnósticas, más implicación por parte de la sociedad y también de la parte científica, y que todo esto al final nos pueda llevar a tener una mejor calidad de vida y mayor salud, que es lo más importante. Y con esto concluyo la charla. Quiero, pues de nuevo, dar las gracias a la Asociación de Piernas Inquietas y sobre todo, pues nada, si podemos aprovechar ahora un rato para un turno de preguntas, me vendrá genial porque igual que yo puedo contar cosas y que vosotros os llevéis algo de conocimiento, a mí también me sirve muchísimo como médico saber qué opinan los pacientes, saber qué necesidades ven, qué dudas les pueden aparecer, porque luego todo eso en el día a día es lo que también nos hace mejorar. Así que voy a dejar de compartir la pantalla, ¿vale? Bueno, os presento, estas son mis compis, son Sara Boy, que es la psiquiatra, Irene Cano, que es la neumóloga, y nada, yo que soy la neuróloga, y ahí estamos las tres, pues intentando coordinar nuestros tratamientos para que los pacientes estén lo mejor posible. A ver si consigo. Doctora, fantástico. Aquí estoy. Particularmente creo que ha sido además fácil de entender y además te llevas un premio porque has llegado a 100. Ah, sí, bueno, ahora hay Claro. 98. Bueno. Hay 98, bueno. Pero ha estado fantástico, me ha encantado además cómo lo has explicado y por lo que he visto en el chat hay muchísimas preguntas, pero me quedo con un dato, claro, tú hablas y además es que es una realidad, que es una enfermedad caprichosa, que cada paciente es diferente, que cada paciente tiene que tener igual un tratamiento adaptado, pero sobre todo, y fíjate que es lo que yo he dicho al principio, un seguimiento, que nos olvidamos. Y yo me culpo también, ¿no? Porque yo he pecado de eso. Cuando tú te enfrentas a un médico que tú hay veces que entiendes mejor que el médico que tienes enfrente, pues al final te automedicas, tú misma te regulas la medicación y cometemos un error grave, subirnos la dosis y al final es
¿cómo lo has llamado? Porque en Europa estábamos intentando buscar una palabra correcta al augmentation que no nos cuadre, pero lo has llamado factor aumento. ¿Cómo lo No, has? fenómeno de aumento también se llama, o sea, viene Fenómeno así de a veces en aumento. los libros y también viene como potenciación, o sea, que no hay una Que mucha gente potenciación. no lo sabe, mucha gente no sabe que ese efecto sucede, que cuando vas subiendo Sí, la sí. medicación no solamente no mejoras, sino que empeoras. Y además el recuperar eso a un inicio es muy complicado. Yo antes de pasar a las preguntas y a ver cómo lo hacemos para intentar que haya un orden, sí que quiero preguntarte, en este tratamiento, el tratamiento de hierro intravenoso, porque claro, la última reunión que tuvimos en Múnich se habló de los dopaminérgicos, por supuesto. Yo particularmente llevo 20 años tomándolos, o sea, la posibilidad de que yo pueda dejar de tomarlos pues es más bien muy bajita, ¿no? Y las consecuencias a largo plazo pues son bastante malas, ¿no? Yo creo que estamos ahí un poco loquitos todos los que llevamos tanto tiempo tomando dopaminérgicos. Y yo, como muchos de los que estamos hoy, estamos preocupados por eso, ¿no? Entonces mi pregunta es, si el tratamiento de hierro intravenoso puede conseguir retirar los dopaminérgicos. ¿Cabe esa posibilidad? O por lo menos reducirlos. Reducirlos en cualquier caso, o sea, si tú puedes tratar a una persona con hierro intravenoso vía oral y conseguir una ferritina buena, generalmente se consigue mejor con intravenoso, está claro, ¿no? Eso muchas veces te abre la puerta a que vayas reduciendo los dopaminérgicos. Entonces, un Neupro 3, pues obviamente si tienes un Neupro 1 miligramo, pues va a ser mejor. ¿No? O sea, si tú puedes bajar algo los dopaminérgicos y eso haciendo las investigaciones que hemos hecho y demás, pues es una opción, ¿no? Al final, el problema de los dopaminérgicos es que cuando, en mi opinión, todos los pacientes que han tomado dopaminérgicos tienen muchos problemas para quitar los dopaminérgicos. Paso número 1, pues intentar no ponerlos de primeras, porque la inmensísima, los que vienen vírgenes, digamos, ¿no? Los pacientes que están de primeras y no han tomado nada, de nada, de nada, es que responden muy bien al resto de medicación. Lo que no es lógico es que matemos moscas a cañonazos y unas piernas inquietas leves o esporádicas, ¿no? De, oye, es que mira, cuando me siento algunas noches a ver la tele, pues me molestan las piernas. Algo muy leve. ¿Tienes insomnio? No, duermo muy bien. Pues a lo mejor esa persona no necesita un dopaminérgico. A lo mejor esa persona necesita comprar una gabapentina, tenerla en la mesilla y si una noche tú le educas al paciente, ¿no? La noche que te notes que tienes piernas inquietas, esa noche te tomas una gabapentina. Tampoco hace falta que lo tomes todas las noches si es tan leve. Por lo tanto, hombre, esto es un problema. Yo no sé hacia dónde irá el tema, pero creo que los dopaminérgicos son muy buenos, son muy efectivos, pero es que todos los pacientes acaban haciendo complicaciones. Habrá que pensar Ujú. otras opciones. Ujú. Yo voy a hacer algo que está fatal, pero por si acaso alguien nos ve, a esos médicos de familia, un tirón de orejas al primer paciente que va y cree que tiene síndrome de piernas inquietas y le zasca una caja de Mirapexin de 0,18. Sí, sí, sí. Así que tirón de orejas al médico de familia. Afortunadamente en AESPI tenemos una colaboración con la SEM, Sociedad Española de Médicos de Familia, que bueno, casi todos hoy no ha participado ningún médico de familia por el cortito tiempo que teníamos de preparación, que gracias Celia porque no te hemos dado mucho tiempo y has podido acudir esta tarde. Otra pregunta y voy a dar paso a una primera mano que se ha levantado, que es una mamá que tiene una niña con síndrome de piernas inquietas de 8 años, ¿vale? Y me preocupa mucho. Y ella te va a preguntar directamente si el tratamiento de hierro intravenoso sería adecuado en niños, de qué manera se puede hacer, qué otras alternativas hay. No sé si está por aquí. Laura, ¿estás por aquí? ¿Laura? Sí, ahora estoy aquí. Vale, Hola. pues te dejo y que hables, que le preguntes a la doctora y voy recogiendo Vale. manos alzadas, ¿vale? Pues ¿Le entrevistaste a mí? Celia, mira, este es mi Ah, marido. sí, sí, ¿Te sí. entrevistaste a mí, te acuerdas? Sí, Sí, me Os pido que acuerdo. muy seáis muy breves, escuetos para muy dar breves. tiempo a los demás, ¿vale? Vale, Muchas mira, gracias. pues mira, Celia, bueno, trataste a mi marido en la clínica del doctor García Orreguero y demás, y también viste a la niña. La niña Sí. entonces tenía unos 5 años aproximadamente, o 4 años, y ahora, bueno, pues tiene 8.
y bueno, está con el tratamiento de gabapentina de 100, lleva 2 años medicada y la cuestión es que eso nos ha funcionado fenomenal para el sueño. ¿Qué ocurre? Que, bueno, pues ahora, debido a una serie de problemas familiares y demás, los 2 últimos años, la situación es que ahora ha somatizado muchísimo a nivel físico, digestivo y un montón de cosas más. Situación es que ha tenido últimamente crisis de ansiedad y todos los síntomas que describías de depresión, ¿vale? Entonces, bueno, pues tengo una amiga psiquiatra que el otro día me recetó escitalopram. Yo no había visto todo el tema de medicación. Esta es Elia. Hola. Hola, Elia, ¿vale? Hola. Vale, cariño. Y bueno, pues el caso es que yo no sabía todo este tema del escitalopram y de los medicamentos que no deben tomarse con el síndrome de piernas inquietas. Hablé con Ana, gracias a Dios, antes de darle nada a ella, y bueno, pues me comentó todo esto. Y bueno, es verdad que ahora mismo estamos en una situación diaria muy complicada en la que no sé qué hacer, ¿vale? Ella lo que toma es gabapentina de 100. Claro, mira, varias cosas. O sea, el tratamiento con hierro en niños se puede hacer. Y de hecho, fíjate que yo como neuróloga he diagnosticado enfermedades celíacas, que ya ves tú, a lo largo de cuando estudié la carrera dije, yo nunca veré una enfermedad celíaca y las estoy viendo ahora porque es una causa de malabsorción del hierro y Sí. se diagnostica en la infancia. Entonces, niños con piernas inquietas, ver si tienen una enfermedad celíaca, lo primero. Terapia de hierro se puede usar vía... ¿Sí? Disculpa, Celia. Es que le han hecho la prueba 3 veces para ver si era celíaca. No lo es. Claro, Ella ha estado tomando hierro durante 2 años seguidos, el Ferples. Antes de estar medicada con la gabapentina, estuvo tomando el Ferples durante 2 años seguidos. Y después, bueno, las analíticas estaban correctas en cuanto al hierro. Y también me dijo el doctor Oscar La Rosa que teníamos que tener en cuenta la vitamina D o E, creo, recordar. eso, hasta donde yo sé, la vitamina D, bueno, es que hay estudios muy contradictorios. Lo que sí que está claro es que si con hierro vía oral no consigues unos niveles potentes, vamos a decir, ¿no? La vía intravenosa también se usa en niños. O sea, hay que ver los márgenes de seguridad porque obviamente son distintos a los adultos. Y luego, también una cosa muy importante es que la gabapentina en niños, bueno, cualquier fármaco en niños, el niño crece, el niño gana peso, las dosis hay que ajustarlas según el niño va creciendo. Y sobre el uso de antidepresivos es muy pequeña. Entonces hay que mirar, antes que poner un antidepresivo, obviamente por la comorbilidad de las piernas inquietas y porque es pequeña, habría que estudiar todas las otras opciones que puedas tener de psicoterapia, de ajustar mejor la gabapentina, que también la gabapentina tiene un modesto efecto ansiolítico, no es una benzodiazepina, pero tiene también un efecto en ese sentido. Ella está yendo al psicólogo desde hace 1 año y pico, ¿vale? Y el psicólogo me aconsejó a lo mejor la duloxetina, que tampoco sé si es lo más correcto. Igual, o sea, igual, de otra familia, pero el mismo problema. Vale. Entonces, esto hay que Bueno, verlo y luego, sobre todo, terapia te psiquiatra pediremos infantil. cita y yo creo que lo más recomendable es que la puedas ver allí, en la clínica, y el Quizás tratamiento sí, de porque hormonas. claro, o sea, lo primero yo, antes que hacer nada, pues ver la analítica y ajustarle la gabapentina para que no esté en ese sufrimiento, porque es que es terrible, o sea, es una enfermedad que te desgasta muchísimo, noche tras noche con los síntomas. Sí, sobre todo ella Muchas más que gracias. durante la noche es todo el día. Pues eso hay que verlo, claro. Todos los días. Pobrecilla. Vale, Pobrecita. muchas gracias, Bueno, Celia. Mm. gracias, gracias. Gladys, Gladys, Hola, ¿estás ahí? sí, estoy acá. Vale, pues Ah, cuando quieras. bueno, no, yo sufro también de ese problema. Lo mío es medio raro, lo mío, porque yo tomo el Pramipexol, sí, Nulipar de 1 miligramo. Pero lo mío es raro porque yo en verano no puedo usar ventilador porque el frío, el de ventilador del aire, me toca la pierna y me empieza a molestar. Me empieza a molestar. No puedo andar descalza porque me empieza a molestar la pierna, por más que tome el medicamento. Tengo que usar sí o sí medias. Verano e invierno, medias sí o sí. Yo ya hice consulta, pero no me encontraron nada. Me hicieron análisis, tampoco me encontraron por qué causa me pasa eso. Sé que sufro de pierna inquieta, pues ya me lo diagnosticaron, pero no puedo andar con sandalia,
el pie al aire libre por el aire frío. Pues Por eso más es una medicamento que peculiaridad, tome. o sea, es algo atípico en piernas inquietas, porque generalmente, a ver, esto es generalizar, ¿no? Pero los pacientes con piernas inquietas suelen estar mejor con el frío, o sea, suelen mejorar los... Perdona, Celia, te he silenciado sin querer. Disculpa, disculpa. No sé no sé si me habéis escuchado algo. Mm, Decía que lo habitual es que los pacientes con piernas inquietas mejoren con el frío. O sea, lo habitual, pero que no es exclusivo, ¿no? Si hay atipicidades, ¿no? Y por ejemplo, esto que comentas de las sandalias y demás, es muy importante hacer una exploración neurológica porque hay algunas polineuropatías, que son enfermedades de los nervios de las piernas, que pueden producir síntomas muy parecidos a las piernas inquietas y a veces cursan con problemas en la percepción de la temperatura, dolor, sensación como de pinchazos o de acorchamiento en las piernas, en los pies fundamentalmente. Y a veces cuando ves pacientes que tienen cosas atípicas, pues no todo, es lo que os quise decir un poco brevemente en una de las diapositivas, no todo lo que duele en las piernas y que genera ese malestar, no todo son piernas inquietas. Gracias. Damos paso a Libertad. Perdón, Mimax 3, que no sé quién es, no sé. Mimax 3, no pone nombre. Mimax, a ver si consigo Mimax. Bueno, es que como no pone nombre, no sé quién es. ¿Y iPad? ¿iPad? Hola, sí, Bueno, iPad pues soy yo. Hola, iPad. ¿iPad es Felipe? No, perdón, ¿iPad quién no, es? Tobías, mi nombre es Tobías. Tobías. Vale, pues cuando quieras haces tu pregunta a la doctora. Hola, mira, estamos conectados también mi madre y yo. Lo que pasa es que mi madre es de otra ciudad porque no vivimos en la misma ciudad. Y ella es Tina Thompson, que he visto que ha preguntado algunas preguntas por el chat. Pero yo lo que quería preguntar es, en pacientes, bueno, ya hemos oído un poco el caso de la niña, la otra paciente de 8 años, que es un poco complicado con lo de la depresión y tal. Pero a mí me han hecho 3 polisonografías y yo lo tengo diagnosticadísimo, me lo hicieron en Burgos, un estudio tal, bueno, y mi madre también se lo han hecho. Yo la pregunta que quiero hacer es que llevo muchísimo tiempo sin tomar nada y no tomo nada ahora mismo para la enfermedad, y es que tengo miedo de si empiezo, pues de la potenciación. Estoy estudiando medicina, entonces yo he leído mucho también de la potenciación y la charla que nos has contado, pues yo ya lo tenía leído. Lo que pasa es que no sé si tú manejas pacientes de mi edad, yo tengo 23 años, de mi edad, y que no sabemos qué hacer, si empezar a tratarnos, porque es que por el miedo de la potenciación o de volvernos dependientes, es que yo tengo una ansia a empezar y volverme dependiente tremendo. Entonces no sé si manejas gente de Claro, mi edad y qué les ha recomendado. súper interesante, o sea, súper interesante Mm, la pregunta. ujú. A ver, el efecto de potenciación o fenómeno de aumento ocurre exclusivamente con agonistas dopaminérgicos. O sea, solo ocurre con los agonistas dopaminérgicos. Una persona de 23 años que tenga síntomas esporádicos o que tenga síntomas por épocas, pues hay que tratarlos. O sea, ¿y cuál va a ser el mejor tratamiento? Pues probablemente, bueno, voy a dejar un poco de lado el hierro porque el hierro sería la base de todo el tratamiento, pero si el hierro estuviese bien o si ya se ha tratado con hierro o mientras se está con tratamiento con hierro, si esa persona necesita un tratamiento sintomático, pues puedes usar gabapentina o pregabalina. Y lo bueno de estos dos fármacos es que no generan tolerancia. O sea, uno nunca se habitúa a tomarlo y tienes que estar en una escala de dosis hasta el infinito ya tomando cada vez más, cada vez más. Eso no pasa con estos fármacos. Así que en este caso, pues yo lo que haría es, si el paciente tiene síntomas, aunque sea pues este mes por lo que sea, pues está con muchos síntomas, pues dejarle con pues, una gabapentina y después quitársela, ¿no? Como el curso de la enfermedad es bastante fluctuante, si hay épocas de remisión, si hay épocas en las que la persona está bien, pues le quitas el tratamiento. Si hay épocas en las que vuelve a estar mal, pues le vuelves a dar el tratamiento. Pero en cualquier caso, evitar iniciar un agonista dopaminérgico a menos que sea un caso muy grave que no te responda nada más, porque si le das el agonista, sabes que tarde o temprano acabará teniendo un fenómeno de aumento. Doctora, la gabapentina se puede subir y bajar, es decir, reducir la dosis un día, otro día bajarla sin ningún problema. No es algo que tenga que ser Claro, a tiempo, o sea, a poco.
Depende de cuál sea la dosis de gabapentina, pero generalmente para piernas inquietas las dosis que se usan son moderadas bajas, pensando en otras patologías que tratamos los neurólogos con dosis bastante más altas de gabapentina. Entonces, por ejemplo, tú le puedes explicar al paciente que tenga un tratamiento de gabapentina 600, que si un día tiene especiales molestias o se encuentra muy mal, pues puede tomar una extra de 300 y la noche siguiente volver a tomar 600, ¿no? O sea, eso ya es un poco hacer la educación con el paciente, sin que se automediquen, no está claro, pero tú como médico, como no puedes ver todos los días al paciente, pues al menos tienes que explicarle cómo controlar la enfermedad, como un diabético, ¿no? Le dices cómo regularse las insulinas según la glucemia, pues a un paciente con piernas inquietas le puedes explicar cómo regular la medicación. Libertad, cuando quieras. Sí, gracias por esta comunicación. Yo le quiero preguntar a la doctora, porque a mí hace un año me han diagnosticado piernas inquietas por un neurólogo, pero antes estuve mucho tiempo con un psiquiatra tomando el clonazepam, bueno, todo. Bueno, ahora actualmente estoy tomando el pramipexol de 0,50, pero lo que me produce es mucho sueño. Solamente lo tomo en la noche. A mí el neurólogo me indicó que lo tomara en la mañana y en la tarde, 0,50. Pero yo, por ese problema que me duerme, solamente lo tomo en la noche y duermo perfecto. Y estoy tomando la sertralina para la depresión. Mi pregunta es, a mí nunca me dijeron del tema del hierro con esta situación. ¿Qué podría tomar yo? A lo mejor el hierro y me mejoraría. Nunca me hicieron ese análisis. Claro, es que eso es desgraciadamente es un poco lo que yo veo que se hace mal, que es que muchos pacientes se diagnostican piernas inquietas y el hierro ni se contempla. Entonces, en primer lugar, analítica completa, perdón, con todos los parámetros de ferrocinética para ver todo el metabolismo del hierro. Si hay la más mínima opción de tratar con hierro, pues a poner hierro. Si conseguimos subir los niveles de ferritina, el siguiente paso es quitar el resto, ir quitando progresivamente dosis de otros fármacos. Y si mantienes al paciente solamente con el hierro, te has ahorrado los efectos secundarios de todos los fármacos. O sea que en este caso, y luego sobre el problema de la somnolencia de los agonistas dopaminérgicos, que es verdad que es un efecto secundario, desgraciadamente en algunas personas es muy marcado y no lo pueden tolerar. Hay que buscar agonistas dopaminérgicos que sean de vida media larga, pues por ejemplo el Neupro, el parche, ¿no? El Requiprolib, ¿no? También es otra opción. Y evitar un poco las dosis cortas porque eso digamos que aumenta el riesgo de un fenómeno de aumento. Gracias. Enrique Gulber, cuando quieras. Sí, hola, ¿me escuchan? Sí, Sí, perfectamente. Vale, yo sufro el síndrome desde que tengo aproximadamente 8 años. Ahora estoy con dopaminérgico, con dos. Estoy con Mirapexin y con Neupro. El médico que me lleva me dijo que tenía que ir regulando con los dos a ver cómo iba, si tenía picos, aumentar y bueno, más o menos lo voy llevando en este momento. La pregunta mía es va dirigida un poco hacia el origen, el inicio de la enfermedad. Y quería saber si existe algún tipo de estudio en cuanto a los posibles orígenes emocionales o sistémicos, familiares o ambientales que gatillen el gen, porque es una enfermedad genética, de esta enfermedad. Si hay algo algún estudio que esté dirigido hacia eso. claro. A ver, está claro que hay una enfermedad, hay una base genética, no hay varios genes que se han descrito, es un patrón de herencia un poco complejo porque hay múltiples genes relacionados con piernas inquietas que le dan a cada uno una susceptibilidad, ¿no? Ser más vulnerable que otras personas a tener piernas inquietas. ¿Qué se cree que es lo que desencadena, ¿no? O lo que pone un poco lo que inicia ya todo esto? Parece ser que hay un umbral de hierro a partir del cual, ¿no? Por debajo del cual aparecen los síntomas. Y esto es lo que pasa, por ejemplo, en las mujeres con el embarazo, que a veces una mujer, pues eso, con una ferritina de 40 no tiene síntomas de piernas inquietas, pero cuando se queda embarazada y la ferritina le baja a 20, pues ahí aparecen las piernas inquietas. ¿Por qué? Pues porque
por las características de la enfermedad hay un problema en la adquisición cerebral del hierro. Estas personas pues necesitan niveles de hierro más altos que el resto de la población, porque muchas veces un pequeño salto en la ferritina, no digo tampoco subir una ferritina de 500, ¿no? Que es una pasada, pero a lo mejor una ferritina, cambiar de una ferritina de 10 a una ferritina de 100 o una ferritina de 90 o de 80, para esa persona puede marcar la diferencia entre tener o no tener síntomas. Entonces es muy, no sé cómo decir, o sea, es un tratamiento muy a la carta y además es muy interesante que no hay un valor de ferritina para todos. O sea, no todos los pacientes con piernas inquietas necesitan una ferritina de 150. Yo he visto pacientes que tenían una ferritina de 10 y ahora la tienen de 60 y están muy bien. Otros que tenían 80 y ahora están en 150 y están muy bien. Entonces depende mucho de cada persona. Es como un umbral, ¿no? A partir del cual pues esa pequeña subida de hierro te puede controlar los síntomas o te puede mejorar, porque si hay un porcentaje de mejoría que se la atribuyes al hierro y otra mejoría que te la va a dar otro fármaco, pues mucho mejor porque te vas a ahorrar fármacos. No sé si me he Muchas explicado bien. gracias. Sí, damos paso a Ana Pérez. Os ruego ya mucha brevedad. Me faltan unas 3, 4 personas más y el tiempo se nos acaba. Así que si podemos hacer preguntas así más generalizadas que puedan ayudarnos a todos, genial. Ana, cuando quieras. Ana Pérez de Mérida. Vale, mientras Ana se conecta, Begoña. Sí, hola. ¿Me escuchas? Hola, sí. Perfectamente, Bueno, vamos, en mi caso es que creo que lo conocen porque yo es que ya estoy desesperada. He probado muchos médicos. Yo ya me he hecho transfusiones, me he quitado el útero para ver si por ahí me arreglan la ferritina, me la han arreglado. Y el problema es que cada médico me dice una cosa. Me mandan al neurólogo de la Seguridad Social, a me tomar una pastilla, ahora voy a lo mejor a un neurólogo del SPI, eso no te lo tome. Yo llego a un momento en que yo ya estoy desesperada, sin dormir nada. Yo estoy tomando para mi peso de 0,25 y opiáceo llevo ya mucho tiempo. Y es que yo ya de verdad he perdido toda la esperanza, porque es que no encuentro solución. Nada más me dice, sube la dosis, ahora la baja, y ya no sé qué, ahora para colmo, del mismo movimiento de las piernas se me coge todos los tendones. Lo tengo en todo el cuerpo, cuando me da en los brazos es mortal, es terrible porque es para volverse loca. Pues Así justo que eso es un fenómeno de aumento, o sea, descrito, ¿no? Perfectamente por una paciente que lo padece, eso es un síndrome, es un fenómeno de aumento, ¿no? Que se extiende a los brazos y ya es que es la desazón, pues eso, ya a todas horas prácticamente las piernas inquietas. Pues la verdad es que, hombre, habría que estudiar todo el caso, o sea, habría que ver todas las analíticas, cuánto subió el hierro. Y esto es lo que dices de que los pacientes al final acaban mareados, pues es que es una pena. O sea, ocurre en piernas inquietas y en otras patologías, pero es que es tan frustrante ver a los pacientes marearse yendo a un sitio, yendo a otro, que uno le dice que tome, el otro le dice que quite. Y esto de verdad no debería pasar. O sea, a mí me entristece muchísimo, lo veo todo el rato en la consulta y es que me da, no sé cómo decir, o sea, me genera muchísima tristeza porque al final yo me pongo, o sea, todos somos pacientes, yo tengo a mis padres y no me gustaría, no le deseo eso a mis padres ni se lo desearía a ningún enfermo. Me gustaría que tuviese respuestas, ¿no? Que hubiese alguien que le llevase de la mano, que le acompañase, que estuviese ahí si tiene dudas y que sea fiable en lo que dice. Y de hecho, muchísimos médicos querrían trabajar de esa manera, porque cuando estudiamos la carrera, pues no sé cómo decir, no es la vocación, pero quieres ayudar, quieres que los pacientes vayan bien y que mejoren y demás. Entonces, esto es una pena, cuando ocurre de verdad que es un fracaso total. No sé, quizá es verdad que la parte de Laura Lillo, ¿no? Eso puede estar muy bien para muchísimos pacientes y es una gran iniciativa que habéis tenido, porque Laura Lillo es una crack en piernas inquietas y seguro que lo que ella pueda valorar va a ser muy acertado.
Gracias, doctora. Vamos a dar lugar ya solamente a cuatro preguntas más, por no extendernos más. La doctora Celia García Malo tiene 2 pequeñajos y también ella está pachuchilla. Y os ruego estas 4 preguntas y a ver si nos da tiempo. Teresa y luego Isabel, ¿vale? Teresa, Isabel, Francisco Monedero y Javier Eguren. Lo lamento por los demás, podéis hacerlas por escrito y trataremos de contestarlo y utilizar el 7 de febrero todas esas preguntas que queráis hacer con la doctora Laura Lillo. ¿Teresa? ¿Teresa? ¿Hola? ¿Isabel? ¿Tampoco? ¿Se nos han aburrido, se nos han ido? ¿Francisco Monedero? Sí, hola. Hola, 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 Francisco. Una pregunta muy A ver, breve. ¿a quién tenemos ahora? A Francisco, vale. Sí, una pregunta muy breve. Yo tengo síntomas leves, en principio todavía no es grave. Entonces quería saber simplemente qué medicamento, así a modo preventivo, recomienda para aumentar la ferritina, que se podría tomar para subir la ferritina, que es verdad que la tengo algo baja. Muchas Claro, gracias. pues muy bien. O sea, tratamiento preventivo de piernas inquietas, bueno, preventivo de piernas inquietas, digamos que, ¿qué podemos hacer para evitar ponernos peor de las piernas inquietas, ¿no? Porque si ya estamos diagnosticados es porque ya hemos tenido síntomas. El hierro, pues por ejemplo, el que se absorbe mejor de tratamientos vía oral, pues probablemente sea el Fisiogen Ferroforte, ¿no? Que pues unos sobres o pastillas, se toman en ayunas. Voy a repetir el nombre un poquito más despacio. Espera, lo voy a escribir aquí en el chat, a ver si consigo, a ver, escribir a todos. Por decir uno, Fisiogen Ferroforte. Hay muchos y luego también dependerá mucho de, claro, o sea, lo primero es ver la analítica, esto no lo he dicho, pero primero hay que ver la analítica y si está indicado usar el hierro, usar el hierro. Y el hierro vía oral, pues uno de los que se tolera mejor a nivel digestivo es el Fisiogen Ferroforte. Y esto sería un poco, pues, el decir algo preventivo. Y si hay pérdidas de sangre, corregirlas, porque hay pacientes que es muy matemático. O sea, bueno, una cosa que no he dicho, pero que también es muy, muy interesante, es que los pacientes con piernas inquietas no debéis donar sangre, ninguno, Te iba a porque preguntar, eso es lo tenía aquí una apuntado. sangría. O sea, eso es muy, muy, muy importante y no lo he puesto y he visto pacientes, o sea, que es genial que donen sangre, pero no se debe donar sangre en esta enfermedad porque es que no es producirse la enfermedad. Entonces, Exactamente. donar sangre en piernas inquietas, no. Muchas gracias. Terminamos con Javier Eguren. Lamento, Isabel, Teresa, Ana Pérez, que os he dado paso, pero no sé si es que tenéis algún problema con el micro, pero ya no tenemos tiempo. Javier Eguren, ¿estás por ahí? Sí, hola, buenas tardes, doctora. Muchas gracias Hola. por su interesante conferencia. Yo he iniciado, estoy tomando Mirapexim de liberación prolongada 0,26 miligramos a las 8 de la tarde y lírica de 150 miligramos a las 10 de la noche para acostarme a las 11:30. Pero la pregunta que puede ser de interés un poco no solo para mí, llevando un año con ese Mirapexim, ¿estamos a tiempo de poderlo eliminar y con alguna sustitución para evitar esa aumentación que nos espera en caso contrario en el futuro? Pues sí, cuanto antes, o sea, realmente cuanto antes mejor, porque cuanto más tiempo lleva uno expuesto al agonista dopaminérgico, más riesgo hay de que aparezca el fenómeno de aumento y que haya peor respuesta a otros tratamientos. Entonces, los agonistas, vamos, puedes hacer muchas cosas, mirar el hierro, si es adecuado, pues usar el hierro, que no es adecuado usar el hierro, ya se ha usado, está tardando demasiado tiempo, tal, pues optimizar la dosis de lírica, por ejemplo, ¿no? O sea, buscar una dosis un poco repartida, 150 y 150, que se hace en muchos casos. O sea, hay muchas opciones dependiendo de cada paciente. Una cosa que quiero decir es que no, es verdad que los agonistas lo he puesto como muy mal, porque son fármacos que tienen una complicación muy mala para los pacientes con piernas inquietas, pero también es verdad que cuando se necesitan, se necesitan. Y yo tengo pacientes que son particularmente graves, que necesitan su dopaminérgico, pero el dopaminérgico lo tengo así, lo tengo agarrado
y le enseño al paciente que no se tome más de lo que yo le diga, porque la tentación de una noche de piernas inquietas es me tomo veneno, me tomo la gasolina, ¿no? O sea, me tomo lo que sea porque quiero que esto pare. Entonces, hay que enseñarle al paciente que no, que o sea, el dopaminérgico es un tratamiento crónico, tal, pero que no se vean tentados de, venga, un poquito más, medio Mirapexin más porque tengo piernas inquietas, porque todo lo que sea un poquito más de Mirapexin, un poquito más de, hoy en vez de un parche de neupro me voy a poner 1,5, es que ya estás en el fenómeno de aumento. Entonces, eso también lo quiero decir, que no son terribles, ¿no? Hay pacientes que van a necesitarlo y a lo mejor muchos de vosotros los estáis tomando, pero por favor, que haya alguien, que haya un médico que sostenga la medicación, porque es inevitable y cuando uno está malo, pues se toma lo que, o sea, estás desesperado, pues te tomas eso y ya está. Y eso es importante también decirlo, ¿no? Que no es terrible los dopaminérgicos, pero ojo que hay que mantener un poco la prudencia y el seguimiento. Un poco resumiendo, pues es lo que hemos hablado al principio, el no automedicarnos, no subirnos la dosis, llevar nuestras consultas con una asiduidad, porque a veces nos olvidamos, pasamos una primera consulta y decimos, ya está, hoy he dormido, mañana también, pero al año siguiente estoy fatal, ¿no? Entonces, que tengamos esto en cuenta. Doctora, ¿dónde pasas consulta? Porque una cosa que nos has dicho, hemos visto tu equipo y es muy importante saber que dentro de tu equipo hay una psiquiatra y hay también una neumóloga, porque está muy Sí. relacionado a lo que hablabas de la comorbilidad. ¿Dónde pasas consulta? Por si alguien quiere, o nos lo puedes escribir en el chat, o... Sí, es Clínica Cisne. Os dejo aquí la página web si queréis también cotillarla un poco porque vienen cosas muy interesantes de piernas inquietas. Tenemos el tratamiento con hierro intravenoso, bueno, tenemos el manejo de las comorbilidades y estamos en calle Goya 30 en Madrid, pero tenemos una cosa muy buena y es que hacemos muchísima teleconsulta en toda España y funciona bien. O sea, yo reviso muchas veces informes de pruebas que tienen hechos los pacientes, una segunda opinión, que muchas veces los pacientes pues dicen, jo, me han diagnosticado esto y a quién voy y tal. Teleconsulta, que es rápido, si necesito explorar, les voy a decir que vengan a Madrid, eso está claro, pero hay un trabajo que, pues, que se puede adelantar. Y hacemos estudios domiciliarios en toda España. O sea, lo que hacemos es enviar el dispositivo donde esté el paciente, si está en Asturias, si está en Valencia, si esté donde esté, para poder hacer un registro, y es un registro que, bueno, lo pasé muy rápido a la diapositiva, pero da información sobre piernas inquietas, es en casa del paciente, bueno, el paciente está en su cama, está en, en sus circunstancias normales y es muy sencillo de colocar. Y esto a veces a los pacientes con piernas inquietas, lo que estoy viendo es que les facilita mucho el hacer el estudio, porque cuando les dices quédese usted a dormir en el laboratorio de sueño, los de piernas inquietas no son como los de apnea del sueño, que se duermen y se duermen. Los de piernas inquietas caminan y se mueven y tienen cables y es fastidiado hacer una polisomnografía. Si hay que hacerla, hay que hacerla, pero si es un diagnóstico más o menos sencillo, lo tienes, tal, se puede hacer un estudio domiciliario y es agradecido. Fantástico, pues muchas gracias y además añado que es verdad, como tú has dicho, que son tratamientos caros, pero bueno, pues hay una colaboración con Clínica Cisne y a los socios de AESPI, pues el precio, hay un compromiso de descuento como en todos los médicos que colaboran con nosotros, de manera que eso también tenéis que tenerlo en cuenta. Y siempre pues consultar con AESPI, nosotros os facilitamos la consulta con los médicos, quiero decir que están ahí, que utilicemos la asociación, ¿vale? Tanto socios como no socios. Nuestro objetivo es intentar ayudar. O sea, el tener socios en AESPI pues, nos ayuda a ser más fuertes, como el vídeo que os he puesto antes, pero nuestro objetivo como asociación, por supuesto, que es apoyaros y haceros sentir que no estáis solos, porque no estáis solos. Muchísimas gracias a todos. Por supuesto, todo el evento se está grabando, se colgará en YouTube, se colgará en nuestra página web. Os pido 1000 disculpas a aquellos que no habéis podido finalmente hacer vuestra consulta, pero tendréis la oportunidad de hacerlo a través de la página web y a través de la doctora Laura Lillo, incluso de la doctora García Malo en su un paréntesis, consulta. si queréis dejarlas escritas, no sé si os las pueden hacer llegar, Sí. las reviso y las Sí. respondo, aunque sea por escrito. Muchísimas gracias, pues Porque, fantástico. a ver, da un poco de, ¿sabes? Y realmente seguro que son preguntas que son muy buenas y lo que os decía antes, Sí. que a mí también como médico me ayuda mucho también tener la perspectiva de los pacientes porque me hace aprender un montón de lo que vosotros Sí. necesitáis, ¿no? Fantástico, pues muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por vuestra asistencia.
Para mí ha sido un placer y nos vemos en Lugo y en los próximos eventos que tengamos. Os mantengo informados a todos de cada uno de los pasos que vamos dando. Un beso muy fuerte y buenas tardes y feliz fin de semana y que durmáis bien. Yo pienso hacerlo. Hasta Bueno, luego. gracias a todos. Hasta luego.